estar en otro día más en Richard Estate. ¿Cuántos están contentos de estar acá en la casa de Dios? Darle la mejor adoración, la mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, y de recibir una palabra poderosa que tiene el Padre para con nosotros. Mi amor, pastora, tenga las llaves, que todavía no es hora de irme, y me las dejé en el bolsillo. Aquí nos vamos a las 4 de la tarde hoy. Mentira, el pastor se va a la hora que le corresponde. Si usted se quiere quedar, allá usted. Iglesia, tengo un tema poderoso en el día de hoy. Se lo digo ahorita. Salió de una conversación, casi todos los temas salen de una conversación, ya sea con personas o ya sea con el Padre, con el Espíritu Santo. Pero esta disertación, esta predicación, esta exhortación salió de una gran conversación con mis hijos Daniel y Adriana. Estábamos comiendo allí el día de ayer, después de salir de un poderoso no prayer, no power. Me pasan un sueldo. Fuimos a Burger King a comer allí. Comimos un suculento hamburger, extra carne, doble carne, con todos los condimentos de acortar la vida de su pastor. Pero su pastor tiene una promesa: no se va a morir del corazón, ni de venas tapadas, ni nada de eso. Así que yo sí me puedo comer el hamburger, allá usted. Así que tuvimos una conversación poderosa, y en esa conversación salió un tema de eso de los que del pastor le gusta intrometerse y crear fricción. Ustedes me conocen. Y estábamos hablando de la misericordia versus la complacencia. Y nos metimos ahí y desarrollamos ahí, porque habían temas de la misericordia y la complacencia, misericordia y complacencia. Y fue un tema en que Dios nos habló. Y yo le dije a los muchachos: yo creo que Dios me cambió la prédica. Yo creo que mañana yo voy a predicar de eso. Y adivinen qué, cambiamos la prédica. Dios nos siguió hablando a las 3 de la mañana, nos siguió hablando a las 8:29 de la mañana. Y a las 8:29 de la mañana, después de tomar un receso, después de las 3 de la mañana, me dormí unas 2 horas. Y cuando estoy durmiendo, Dios termina lo que tiene que decirme de la prédica. Creía yo que la había terminado. Dios siguió hablándome. Libro de Mateo 3:17. Libro de Mateo 3:17. Cuando lo tengan, ¿saben qué decir, iglesia? Vamos, necesitamos ahí 1000 ni usted más para la gente que está en YouTube. Aleluya. La palabra de Dios dice así en Mateo 3:17. Y hubo una gran voz de los cielos, diga conmigo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Diga conmigo, complacencia. Hoy hablaremos, iglesia, de la misericordia que recibimos y la complacencia que Dios espera. Lo repito, hoy hablaremos de la misericordia que recibimos y la complacencia que Dios espera tener. Vamos a estar bajo el tema: tengo tu misericordia, pero quiero tu complacencia. Vamos, repita conmigo en voz alta, yo lo quiero escuchar. Tengo tu misericordia, pero quiero tu complacencia. Iglesia, todos anhelamos la misericordia de Dios. ¿Cuántos de aquí anhelamos todos los días la misericordia de Dios? Aún si no la anhela, hay una promesa de Dios que la misericordia nos seguirán cada mañana. Habrá nueva misericordia cada mañana para nosotros. Pero queremos la misericordia de Dios cuando fallamos y cuando clamamos: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, restáurame, no me sueltes. Y básicamente nuestras oraciones se enfocan en tener misericordia del Padre. Usted no se ha dado de cuenta que cada vez que usted dobla la rodilla es para pedir: Señor, ayúdame, Señor, muéstrame, Señor, dime, Señor, dirígeme, Señor, háblame, Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Señor, si tú pudieras, Señor, si tú lo hicieras. Siempre que hablamos con Dios, siempre es diciéndole a Dios: ten misericordia
de mí. ¿Por qué? Porque la realidad es que nada de lo que le pedimos a Dios lo merecemos. Toda dirección, todo regalo, todo don, todo lo que recibimos de Dios es por la gran misericordia que ha tenido Dios en nuestra vida. Y no hemos acostumbrado a orar para pedir misericordia. No nos hemos parado o sentado o arrodillado a orar para que Él se sienta complacido. Hoy nos vamos a introducir en eso. Y Dios, en su amor infinito, en nuestras oraciones pidiendo misericordia, nos responde. Porque siempre Dios nos va a responder cuando hacemos un llamado de misericordia. Pero llega un momento que yo quiero dirigir a la iglesia, a este momento, a todos. Llega un momento en la madurez espiritual en la que la pregunta cambia. En la oración la pregunta cambia. Y ya no solo preguntamos: Señor, ¿me perdonarás? ¿Me guiarás? Ahora le preguntamos: Señor, ¿estás complacido conmigo? Porque esa pregunta casi nunca cabe en momentos de angustia. Tampoco cabe en momentos de alegría. Cuando usted se ha sentado a orar y ha dicho: voy a separar un momento con Dios para preguntarle si Él está complacido conmigo. Porque esa pregunta no está en nuestra jerga, esa pregunta no está en nuestro espíritu, esa pregunta no está en nuestra carne. Nunca le preguntamos al Señor: ¿estás complacido con lo que soy? ¿Estás complacido conmigo? Cabe destacar que Jesús no le tuvo que preguntar. Escuche esto, iglesia. La misericordia es lo que Dios te da cuando no merecemos nada. Pero mucha gente han puesto la misericordia como la gran cosa. La misericordia es una consecuencia de... Pastor, pero ¿cómo usted va a decir que la misericordia de Dios? No. En el plan de Dios no estaba la misericordia. La misericordia es una consecuencia de nuestros errores. Yo se lo voy a explicar ahorita, voy a llegar allí. Y la complacencia es lo que Dios expresa cuando nuestra vida le produce gozo a Él. ¿No se ha dado cuenta entonces por qué tanta, como dirían en Puerto Rico, tanta pedidera de misericordia y nunca hay exportación de gozo para que Él se sienta complacido? Hoy los vamos a llevar a ese grado espiritual de madurez que necesita la iglesia para salir de esa zona de confort, de vivir siempre anhelando misericordia, pero no dando lo que Él espera de nosotros. Muchos viven sostenidos por la misericordia, pero pocos viven provocando la complacencia de Dios. Hay mucha gente que vive toda su vida esperando lo que Dios va a hacer con ellos, pero esperando lo que Dios va a hacer con nosotros podemos complacerlo a Él. Y nos matamos toda la vida esperando lo que Dios va a hacer, 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 lo que Dios va a hacer. Es que Dios me lo dijo, pastor, lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer. Y día tras día estás viviendo bajo una cobertura de misericordia. Dios me va a prosperar, Dios me va a sacar de este lugar, Dios va a enderezar mi matrimonio, Dios va a enderezar mi familia, yo voy a llegar a lo que Dios dijo. Todo el tiempo estamos viviendo bajo la misericordia, pero no vivimos bajo la complacencia. La misericordia, ¿sabe lo que evita, iglesia? El juicio. Pero la complacencia abre los cielos. ¿Sabe por qué no se han abierto los cielos todavía? Porque no las has complacido. El juicio nunca abre los cielos, simplemente abre las rejas. Posiblemente se te abrieron las rejas de tu cárcel, pero todavía Dios no está complacido contigo. Porque eso no fue algo grande, eso fue misericordia solamente. Saliste de ese lugar de oscuridad, eso fue misericordia solamente. No era que Dios estaba complacido. El trabajo fue de Él, todavía no has hecho tú el tuyo. Hay que vivir en la complacencia para el Padre. Iglesia, si te dijera que el plan de Dios no era tener misericordia, sino solo complacencia con lo que Él creó. Ese fue el plan. ¿Usted no se acuerda de Adán y Eva? Él lo que quería es estar complacido. Dice que Él terminó y se descansó, y se acostó a descansar. Descansó. ¿Por qué? Porque estaba complacido con lo que Él había hecho. El plan de Dios era estar complacido eternamente. La misericordia no es nada más que los errores continuos que cometemos a diario. Por eso es que cuando hay conversaciones de misericordia, yo me escribo.
Páralo ahí. No podemos vivir en misericordia toda la vida. Sí, es bueno. Sí, la necesitamos. Pero hay algo más que tenemos que hacer nosotros. Y es complacer a Dios, aún en los momentos más difíciles. Es que Él pueda mirar desde los cielos y decir, hay muchos, pero este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo estoy complacido con Él. Iglesia, mire esto. Uno de los pensamientos más erráticos que tenemos es que pensamos que la misericordia debe estar primero que la complacencia. Para nosotros no conocemos nada más que número 1 misericordia, número 2 complacencia. ¿Por qué? Porque nacimos en una carne pecaminosa, nacimos en el error, nacimos en el pecado. Pero llega un estado de madurez en el cual podemos evitar los errores, mermar los errores y vivir en una plataforma de complacencia y no de misericordia. Pero para nosotros lo que conocemos es el pedir perdón para que nos perdonen. Es el Señor, sabes que fallé nuevamente, pero es que tú nos hiciste así. La culpa es tuya. Tú nos hiciste pecadores, pues la culpa es tuya. Y esa es la forma más fácil de desligarse del error que cometiste a sabiendas, porque lo sabías cuando lo ibas a cometer. No fue por falta de conocimiento. No fue como cuando un niño hace algo que no tiene el conocimiento. Voy a poner una dingon dingon. El que me escuche por ahí es la Lía de la casa. Yo le digo dingon dingon. Ella posiblemente va y le dice a Baby Elías y le pone la mano como Bam Bam y le dice, nene. Ella no sabe el daño celebrar que le va a hacer Elías si sigue dando ese cantazo. Ella no tiene ese conocimiento, pero nosotros sí. Por eso es que usted va donde Elías y le dice, ese nene, y los ojos así, porque tienes el conocimiento, sabes que le puedes hacer daño, sabes que le puedes fracturar el cuellito, sabes que puede tener una conmoción cerebral si lo mueves rápido, como el pastor Luis mueve a Elías. Pero tenemos conocimiento de lo que hacemos, y como quiera lo hacemos. Mire esto, iglesia. Esto me llama la atención, porque esas palabras se pronunciaron 2 veces del Padre. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En Mateo 3:17 se pronunció en el bautismo, pero que fue el principio. Pero en Mateo 17:5 se pronunció en la transfiguración, que simboliza el final. Pero nosotros estamos enfocados en la misericordia del transcurso. Mientras Dios le dijo a su Hijo, este es mi Hijo amado, en el bautismo, en el principio, y también lo recalcó, este es mi Hijo amado, en la transfiguración, nosotros estamos enfocados en la misericordia del transcurso. Jesús nunca se enfocó en la misericordia. Simplemente se agradó cuando el Padre lo señaló en el principio, y cuando lo señaló cuando ya había culminado su trabajo en el final. Nosotros estamos viviendo todo el tiempo de misericordia en misericordia en el mismo medio de nuestro proceso. Por eso es que no vemos los cielos abiertos, por eso no recibimos lo que tenemos que recibir, por eso nos conformamos con la migaja, porque mientras nosotros estamos adquiriendo lo del transcurso, Jesús lo tuvo todo desde el principio hasta el fin. Hay un ejemplo claro, iglesia, yo le voy a enseñar esto hoy. Hay un ejemplo claro que la misericordia no es lo que nos sostiene, sino cómo podemos complacer al Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos complaciendo al Padre a cabalidad? Se fueron los amenes. Como diría el pastor Cepeda, voz del chicle. Aleluya. Mete ese pentecostal a ti, mételo. Aleluya. Dios me habló hoy por la mañana, iglesia, a las 8:29, mientras estaba durmiendo y tenía el despertador a las 8:30. ¿Por qué? Porque me levanté a las 2 y pico de la mañana, casi no dormí, preparé la prédica, y eso de las 6 de la mañana, 6:30, dije, me voy a dormir, voy a descansar porque estoy muy cansado. Y fue un día muy ajetreado. Pero hubo algo interesante en esto. Pregúntame qué. Yo antes de dormir seguía hablando con Dios en base a la prédica que estaba haciendo.
Y yo debato con Dios y digo, ¿por qué esto, Señor? ¿Y por qué lo otro? Contéstame esto y esto, lo otro. Qué brutal esto. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue que el Espíritu Santo movió a esto? ¿Qué es lo que tenía ese hombre para hacer esto y yo no lo puedo hacer? ¿Cómo? Y sigo hablando con Dios. Llegó el momento que mi carne se cansó. Me dormí. Pero durmiendo nunca dejé de hablar con el Padre y estaba consciente. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu siempre estuvo presto. El Espíritu siempre estuvo hablando. Y yo estuve hablando con Él aun cuando mi carne estaba durmiendo. Mucha gente podrá decir eso y decir, este pastor está loco, y empieza a inventarse cosas, que se salió del cuerpo. Eso pasa, iglesia. Cuando tú estás conectado con el Espíritu, tu carne puede dormir, pero tu Espíritu sigue hablando con el Padre, porque hay una conexión. Y mientras estaba hablando con Él, Él me quiso revelar algo que yo no le pregunté. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás hablando con amigos, hay situaciones donde el amigo no te lo quiere contar, pero te dice en el oído, ven acá, yo no te iba a contar eso, pero déjame decirte. ¿Usted no le ha pasado eso? Usted no se lo preguntó, pero el amigo siente tanta confianza que le dice a usted, se supone que no, pero déjame contarte, porque yo sé que tú no lo vas a soltar para adelante. El Espíritu Santo no sabía que yo lo iba a soltar, pero no, Él quería que yo hablara de esto. La cuestión que a las 8:29 exacta, antes de sonarle el despertador, el Espíritu Santo me levanta en la carne, porque el Espíritu estaba despierto, para yo poder recibir la palabra que me dio en el sueño. Y no en el sueño, sino mientras estaba durmiendo, porque no fue un sueño, yo estaba activo. Y Dios me habló. Miren esto, iglesia, dice la palabra que en ese monte donde sucedió la transfiguración de Jesús, llamado Tabor, los conocedores le llaman también Hermón. Todavía no se ha decidido cuál es ese monte. Yo le llamo Transfiguración, para no tener el monte de la Transfiguración. Allá usted como le quiera poner. Estaba Jesús, pero estaba también Abraham, pero también estaba Elías, hombres que habían muerto hace miles de años atrás. Estaban con Jesús hablando en el monte. Moisés, perdóname. Moisés, perdóname. Estaba Jesús, estaba Moisés y estaba Abraham hablando en el monte. Mientras ellos hablaban, para poder ver ellos la complacencia, mira lo que tenían que hacer ellos. Dicen que estaban al frente de ellos, estaban sus discípulos. Al frente de esos grandes hombres de Dios, viendo esa gran visión, estando esos hombres que habían muerto mucho antes, estaban esos grandes hombres de Dios y esos discípulos. Mira lo que me decía Dios. Jesús es la complacencia. Moisés es la libertad. Y Elías es el profeta de fuego. Algo que yo quiero que usted rescate en esta mañana, y con esto nos pudiéramos ir, pero no. Para poder ver la complacencia, para poder ver la libertad y el fuego que no ha experimentado, lo que necesitamos es ser discípulos. Los únicos que pudieron ver esos grandes hombres de Dios de frente fueron los discípulos. Ahora la pregunta es, ¿por qué usted no ha visto lo que esos hombres vieron? ¿Por qué usted no ha experimentado lo que esos hombres experimentaron? Pregúntese, ¿por qué usted no ha caminado en la dimensión que esos hombres han caminado? La pregunta que debemos hacer en este momento es, ¿qué es un discípulo? Alguien que adopta un estilo de su vida, alguien que obedece sus enseñanzas y alguien que busca ser como su maestro. Tres características que te dejarán ver la libertad, que te dejarán ver el fuego y que te dejarán ver la complacencia del Padre en tu vida. Para ver esas tres características tienes que ser primero discípulo. Muchas veces no tenemos nada de eso porque no estamos siendo formados o no queremos ser formados. Muchas veces no estamos viendo nada de eso porque no queremos seguir sus enseñanzas, simplemente las escuchamos. La oración nunca va a ser que tú llegues al punto que llegaron los discípulos si no eres discípulo.
Dígale que está a su lado, no se brincan pasos. Dígaselo con fervor, porque yo no estoy viendo aquí gente con fervor. Yo estoy viendo gente aquí que quiere llegar a la casa y ver Netflix. No se brincan pasos. Aleluya. Yo sigo viendo lo que usted no ve. Ojo con esto, iglesia. La misericordia te rescata. La complacencia te posiciona. Pastor, ¿por qué no he llegado donde se supone que tenga que estar? Porque estás viviendo bajo la misericordia y no está viviendo bajo la complacencia. Pastor, pero ¿por qué no veo lo que usted dice que usted ve? ¿Usted estará mintiendo? No, que usted está viviendo la misericordia. Yo estoy viviendo la complacencia. Porque todo lo que estoy haciendo en este tiempo es para complacer al Padre. Ya no hay nada que me desligue para que el Padre me diga, no me estás agradando. Que hay fallos en la complacencia, en tratar de complacerlo. Seguro que sí, no somos perfectos. Pero la flecha, como decía la pastora, la línea es en el blanco. Tenemos que pensar todo el tiempo en cómo complacer a Dios y no cómo Dios nos va a sacar del meollo. Deje de caminar la vida queriendo que Dios lo saque de todos los lugares donde usted se mete, de todas las consecuencias que usted quiere. Porque muchas veces decimos, Señor, tú me metiste por esto en un proceso, y Dios te dice, no, yo no te metí en ningún lugar. Lo que pasa es que el chip de misericordia está activo, y en el proceso yo voy a estar ahí, muchacho. Pero no creas que yo estoy complacido contigo. Lo que pasa es que yo soy más que tu error. Yo soy más que tu negación. Yo soy más que tu espalda. Yo soy más que tus no. Deja de vivir en la misericordia de Dios y empieza a vivir en la complacencia. Mira lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Pero la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice que nuevas son cada mañana. Pues pastor, esto me conviene. Seguro que nos conviene, porque somos pecadores. Yo no quiero erradicar la misericordia de nuestra vida. Yo lo que quiero erradicar es la dependencia de vivir en la misericordia. Mira esto. La misericordia es la razón por la que todavía estamos de pie. No fuimos consumidos. No fuimos destruidos. No recibimos el juicio que merecíamos. En sí, la misericordia es el sistema de rescate de Dios para nuestra vida. La misericordia hizo que el Hijo bajara para que nos diera salvación y poder hoy decir que somos salvos por la muerte y crucifixión de Jesús. Pero mira esto, la misericordia no es el destino final, es el punto de partida. Lo que pasa es que vemos que cuando la misericordia llega a nuestra vida, se los iluminan los ojos. ¿Usted no se ha dado cuenta? Cuando venga la misericordia de Dios, párese en un espejo. Cuando venga la misericordia de Dios, mírese. Que usted va a estar con la canción que canta el pastor, que no la voy a cantar hoy porque la canto todos los domingos. La canto. La canto. Estoy pensando en el gozo, pero no sé cómo se dice. Enjoy Monday, enjoy. No me ponga a hacer el ridículo. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes. Cuando viene esa misericordia, usted se pone en ese espejo y se mira hasta lindo. Yo le puedo decir que no lo es. Usted se mira lindo, usted se pone el porte y dice, voy para la iglesia lindo, voy para el trabajo lindo. Dios es bueno. ¿Qué es bueno? Sí, es buenísimo. ¿Por qué? Porque llegó la misericordia. Pero la misericordia no es el destino final, pero nosotros lo vemos como el final. Nosotros lo vemos como llegó la misericordia, se cumplió. Pero ese es el punto de partida. ¿Sabes por qué? Porque mañana Él no puso misericordia porque sí. Él puso misericordia porque ibas a tener otra necesidad. Es el punto de comienzo, es el punto de partida. Y Dios no quiere que vivamos siempre sobreviviendo espiritualmente. ¿Por qué sobreviviendo espiritualmente? Porque una persona que solo vive de la misericordia, espiritualmente está muy bajo. Porque no está creyendo nada, no está viendo nada, no está caminando en nada, simplemente en las migajas que pueden caer por la misericordia. Había una mujer
que veía hombres comiendo en una mesa y le decía: yo solo me alimentaré de esas migajas que caen de la mesa. Yo estoy tranquilo con eso. Yo no. Esa mujer estaba tranquila con las migajas que caían de la mesa, y esa es la mentalidad de los cristianos de este tiempo, que teniendo un buffet en una mesa, cuando Dios quiere que esté sentado a su diestra, se limitan a las migajas que caen de la mesa. ¿Usted no se ha dado cuenta que toda su vida ha estado comiendo migajas? ¿En qué posición usted está que lo que se ha abastecido es de migajas? Cuando Dios le está diciendo a usted: hay un lugar en mi mesa, el rey te mandó a llamar, y usted sigue con las piernas dislocadas tratando de coger las migajas que caen de la mesa. Son gente que viven en misericordia, pero no gente que vive complaciendo al rey. ¿Por qué? Porque el que complace al rey tiene siempre cupo en la mesa. Dejemos de comer migajas. Podemos alimentarnos como se supone. Iglesia, mire esto. Dios quiere llevarnos a una dimensión donde Él pueda decir: tu vida me agrada. Génesis 6, 8, el 9 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé caminó con Dios. Noé recibió gracia, pero su caminar produjo complacencia. El problema de nosotros es que siempre estamos viviendo en la gracia de Dios, pero ¿cuántos de aquí podemos decir que caminamos con Él? Nos conformamos con la gracia del Padre. ¿Cuál es la gracia del Padre? Estamos aquí, estamos tranquilos, tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra familia, estamos en la gracia de Dios. Pero dice aquí que su caminar le produjo complacencia a Dios. Pregúnteme por qué. Porque la misericordia te saca del pozo, pero la complacencia te coloca en una posición de honra. Lo repito, la misericordia te saca del pozo, pero la complacencia te coloca en un lugar de honra. La gracia te hace conocer de Él, pero la misericordia te hace caminar junto a Él. El problema es que nosotros simplemente queremos conocer de Él, pero no queremos caminar con Él. No queremos complacerlo. Yo no camino con nadie que no me complazca. Entonces usted sabe que si usted no tiene mi mismo pensamiento, no lineal, no de una línea de pensamiento, sino el pensamiento de que Dios va por encima de todas las cosas, usted va a caminar con cualquiera en este mundo, en la faz de la tierra, por encima de los cielos y debajo de los cielos, menos con este negrito. No va a caminar. ¿Sabe por qué? Porque tienes que provocar la complacencia de Dios. Usted no puede complacerse a sí mismo. En el momento que usted se complazca a sí mismo, usted es su mundo, y en su mundo yo no entro. Pregúnteme por qué. Porque su mundo es muy pequeño para mí. Por eso es que Dios gobierna desde afuera. Él no cabe aquí. Es que usted no se ha dado de cuenta lo grande que usted es. Pregúnteme por qué. Porque Él no puede entrar a este mundo, pero hizo un lugar como su hogar dentro de ti. Lo que pasa es que usted no ha comprendido lo grande que usted es. Usted no tiene la dimensión de lo grande que usted es. Usted no sabe todavía lo grande que Dios lo hizo. Lo que pasa es que se disminuye pensando en la misericordia. Misericordia, 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 misericordia. Te levantas, misericordia, misericordia, misericordia. Te acuestas, misericordia, misericordia. Estás en el día, misericordia, misericordia, misericordia. ¿Cuándo complaciste a Dios? Yo le voy a hablar de esto, iglesia. Estoy por el punto 2. Y yo creo que yo lo voy a introducir, lo voy a dar completo, iglesia. Escuche esto. Mientras vivas de la misericordia, solo estarás anhelando lo que otros viven en Dios. Y eso posiblemente no te importe hoy. Pero en 5 años más, la respiración te bajará a 60. El pulso te bajará a 65. Te sentirás mareado, confundido, y no sabrás dónde estar. ¿Sabes por qué? Porque el que vive en misericordia solo anhela, le pasa por al frente lo que otros viven en Dios. Y mientras tú estás en tu casa y estás mirando cómo esos grandes de Dios, hombres de Dios y mujeres de Dios son usados,
tú estás siguiendo, adorando en una estatua al Dios misericordia. Mientras el Dios de la complacencia te quiere posiblemente llegar a ese lugar o más allá. Cuando tú empiezas a complacer a Dios, los cielos se te van a abrir sin pedirlos. O dime tú cuándo Jesús dijo que se abran los cielos. Eso solamente lo dijo este gran dominicano, ¿cómo que se llama? Cantaba que se abran los cielos. Escuchar hoy. Dios no se impresiona con la religiosidad externa, iglesia. Puedes cantar y no obedecer, y eso produce misericordia. Puedes predicar y no rendirte, y eso produce misericordia. Puedes servir y continuar resistiendo su voluntad, y eso produce misericordia. Pero la obediencia es la prueba visible de que Dios gobierna tu corazón. Obedecer, iglesia, es decir sí, aunque no entiendas, pero amándolo. Iglesia, es permanecer aunque cueste, pero amándolo, iglesia. Es renunciar aunque duela, pero amándolo, iglesia. Cada acto de obediencia, amándolo, produce alegría en el corazón del Padre. No basta hacerlo por hacerlo. No me venga a decir a mí, pastor, pero yo lo hice. Fue amándolo. Pastor, pero yo completé lo que usted me dijo. Fue amándolo. Porque yo tuve conversación de eso mismo con personas cercanas. Yo decía, es que no me importa si tú lo haces o no. Fue del corazón correcto. Fue amándolo. Porque es que Dios lo que quiere es estar complacido con la intención de tu corazón. ¿Tú sabes por qué esa voz salió del cielo diciendo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? Porque Jesús no fue obligado. La complacencia del Padre no viene por una obligación, viene por un acto deliberado, sin obligación. Padre. Y yo me río porque yo digo, pues yo me meto a esas conversaciones del Padre y Jesús en ese tiempo de antaño. Yo no sé si usted puede llegar hasta allá. Yo sé que hay videos en el internet y cosas como que no te dejan ir para atrás y tú tienes que empezarlo desde un cierto punto. Pues a mí en el Espíritu Dios me dejó llegar hasta ese principio. Y yo me imagino a Jesús diciéndole, a Dios diciéndole a Jesús, estos muchachos en la tierra están malos, llamando un diluvio, los maté. Y no fue ese muchacho, ay Dios mío, estoy en la carne, los maté. Le mandé un diluvio. El que sabe, sabe. Le mandé un diluvio. Yo tengo aquí un chorro de carnú que se rieron cuando yo dije eso, Dios mío. Le mandé un diluvio y los maté a todos. Yo no sé qué más hacer. ¿Qué más puedo hacer? Y Jesús, yo me meto ahí porque te imagino que miró para la izquierda, para la derecha, y dijo, pues yo voy. No voy a llamar ninguno. Pero la cosa es que él aceptó su rol. La pregunta es, cuando tú miras a la izquierda y a la derecha, ¿aceptas el tuyo? Porque Dios busca que lo complazcan. Dios busca que tú asumas el reto que Dios te pone delante. Yo imagino que Dios no le dijo, tú vas a bajar. Él dijo, me toca. Él dijo, yo soy, yo lo hago, yo bajo. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, yo soy? Me toca, yo lo hago. Porque esa es la única forma que vas a poder complacer al Padre realmente y dejar de vivir en misericordia, porque Jesús nunca conoció la misericordia. ¿Usted sabía eso? Yo lo voy a meter ahí, dame 5 minutos. La misericordia cubre tus errores. La complacencia se manifiesta en tu carácter. Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen. Diga conmigo, los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Pero primero, ¿en qué se complace? Y luego, ¿por qué espera su misericordia antes de temerle? Es lo que te da la gana, cuando te da la gana y como te da la gana, pero como quiera que eres misericordia. Primero le temes, y si hay un error, espera la misericordia. Y se lo digo, va a haber errores, por eso la misericordia está constante. Pero mire esto, iglesia, Dios no se complace en talentos,
en títulos o en influencia que puedas tener en esta tierra. Dios se complace en el temor reverente, la humildad, la dependencia y la fidelidad que tú le muestres, no importando la circunstancia que te encuentres. Mira esto, iglesia. ¿Sabes por qué? No, pero si usted va a estar aquí, tiene que preguntarme con las mismas ganas que yo me levanté a las 3 de la mañana. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la misericordia responde a tu necesidad, pero la complacencia responde a tu transformación. Yo lo voy a repetir. Veo las caras que están en el mismo lugar que están perdidos. Vuelvo de nuevo. La misericordia responde a tu necesidad, pero la complacencia responde a tu transformación. Posiblemente no puedas complacer a Dios porque todavía no ha sido. Empieza a transformarte para que puedas complacer a Dios. Porque mientras Dios sigue complaciéndote a ti, Dios está esperando que lo complazcas a Él. Escucha esto, la misericordia dice, aún te amo. ¿Cuánto lo has escuchado de Dios? Pero la complacencia dice, tu vida me agrada. La misericordia te sigue diciendo todas las mañanas, aún te amo, hijo. Pero la complacencia te susurra en el silbido apacible, tu vida me agrada. Jesús vivió para agradar al Padre en todo momento, para nada más. No para ser buen carpintero, aunque fue bueno. Me imagino haciendo esa puerta con el diseño de la cruz. Aquí que voy a morir, bye, Jesús, abajo. Yo imagino que Jesús hizo unas mesas espectaculares. ¿Por qué? Porque era un negocio próspero, aunque la prosperidad creo que era más en las piedras y esas otras cosas. Pero Dios, yo imagino que hacía unas cosas profundas, estrepitosas en la madera, que ni la pastora Maesté se ha podido llegar a ese nivel de la ebenistería, de carpintería. Pero Jesús no estaba viviendo para nada más en esta tierra, sino vivía para agradar al Padre. Pastor, ¿que es posible? Sí, es posible, Él lo hizo. ¿Usted cree en la Biblia? Es posible, Él lo hizo. ¿Él era perfecto? ¿Él era perfecto? ¿Él vivía también en la carne? Entonces se puede tener perfección aún en la carne. Deja de usar de excusa que usted no es perfecto. Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Por eso que usted siempre, o en ocasiones, me dice, pastor, me siento solo, que Dios se apartó de mí. Porque la soledad puede estar por persona. Yo me he sentido solo por persona, pero nunca he experimentado en este tiempo que estoy agradándole al Padre que Él me ha dejado solo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú agradas al Padre es imposible que Él te deje solo. Ahora, si te sientes solo, pregúntate si estás agradando al Padre. Si te sientes desligado de Dios, pregúntate a ti mismo, ¿yo te estoy agradando? ¿Sabes por qué? Porque tú nunca caminarías con alguien que a ti no te agrada. Empieza a caminar con Marilyn Manson. Yo no sé quién es rockero aquí, pero que conozca. Yo veo a ese hombre y... no sé si ustedes vieron la película del exorcista. Me convierto en ese padre. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Yo no quiero caminar con gente así. ¿Por qué? Porque no me agrada. Simplemente de verlo, no me agrada. No tengo no tengo ni que conocerlo. Póngame al lado y lo veo. No me agrada. Ruede, como dice allá en República Dominicana. Ruede por ahí. Iglesia, Jesús no vivió buscando la aprobación de hombres. Su prioridad era agradar al Padre. La complacencia viene antes del envío. Esto es importante. La complacencia viene antes de que Dios te envíe, pero queremos el envío antes de la complacencia. Queremos que Dios nos lleve a la multitud antes de complacerlo. Queremos ser fuertes en nuestro llamado antes de complacerlo. Queremos la casa que nos prometió antes de complacerlo.
Queremos la autoridad que Dios nos prometió antes de complacerlo. Queremos la gracia que Dios nos prometió antes de complacerlo. Pero ¿sabes qué? La complacencia vino antes que el envío. Dice que Jesús se fue a bautizar, la complacencia vino y después... Iglesia, nunca vas a llegar a donde Dios dijo si primero no lo complace. Empieza a complacerlo y después pregúntale, ¿cuándo es que me vas a enviar? Empieza a complacerlo. ¿Sabes por qué a mí me enviaron, iglesia? Porque empecé a complacerlo. Llegué a Estados Unidos, le dije al pastor Alex, Pastor Alex, bendiciones. Bueno, se acabó el culto. Mi hermana le dijo, mira, este es mi hermano, el que tuviste en las redes. Usted es un ministro aquí, me dijo él desde que llegué. Aquí usted es un ministro. Y yo le dije, pastor, ponme a mapear, ponme a barrer. Yo no quiero saber esa plataforma ahora. Póngame a barrer, ponme a mapear. No estuve en la plataforma, aunque él me puso como quiera. Pero ¿sabes por qué me dio la autoridad de tener una casa llamada New State Church? Porque 2 años corrida empecé a complacerlo. Que si estaba en la plataforma, no estuve en la plataforma, no predicaba en la plataforma, estaba de second, tricon, no sé, estaba por allá botado. La gente me veía como un muchacho bueno, aunque otros no, me veían como que un muchacho tranquilo. Pero ¿sabes qué? Yo estaba complaciendo a Dios en lo oculto. Yo estaba orándole a Dios en lo oculto. Yo estaba diciendo, Señor, yo sé que tú me llamaste, yo lo siento en mi espíritu. Yo sé que se está acercando el momento, yo lo siento. Como Jesús, empecé a subir al monte. Empecé a decirle, Señor, estoy aquí. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo siento que no la vas a pasar. Así que si me metes, ayúdame. Si me metes, yo quiero complacerte. Empecé a buscarlo en espíritu y en verdad. Empecé a instruirme en el espíritu. Empecé a separarme de mi carne, porque yo sabía que venían pruebas que en mi carne yo no iba a poder sobrepasar. Sé que iba a empezar a venir traiciones, sé que iban a empezar a venir dolores, sé que iban a pasar desilusiones. Entonces yo empecé a desligarme de la carne, no dejando de amar lo que amaba, pero dando la prioridad al Padre, para que cuando viniera ese dolor poder decir, oh, hay algo que es primero. Hay algo que aunque se vayan, que aunque me traicionen, que aunque hablen, no me va a desligar de lo que puse en ese monte primero. Primero la complacencia y luego el envío. No le ora a Dios por envío si tú sabes que no le estás complaciendo. Pero queremos el envío ante la complacencia. En casos peores se nos olvida que lo complacía antes de ser enviados. Ya estando enviados se nos olvidó cómo lo hacíamos al principio. ¿Usted no se ha dado cuenta? Que cuando usted tiene un pisco labi de lo que Dios le dio, ya no hace lo que antes hacía. Ya no lo buscas como lo buscaba. Ya no te doblegas ni separas el tiempo que separabas. Usted no se ha dado cuenta que cuando alcanzó lo que usted quería, usted dice, ya Dios me puso, ya estoy aquí, vamos a trabajar. No. Dios lo que quiere es que sigas complaciéndolo con lo del principio. Dios quiere que tú seas el mismo del principio, que te doblegues, que le digas, te amo, estoy aquí, es lo que me necesites. Pero se nos olvida cuando ya estamos en la posición. Cuando Él estaba complacido, cuando Él está complacido, nunca saldrá de tu boca. Escucha esto, iglesia, porque esto es poderoso. Cuando Dios, tu Padre, está complacido, nunca saldrá de tu boca, Elí, Elí, lama sabactani. Cuando el Padre está complacido, nunca saldrá de tu boca, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Jesús lo dijo, sí, porque estaba cargando tu culpa, estaba cargando tus errores, estaba cargando tus lujurias, estaba cargando tus espaldas. Pero de su boca en sí nunca salió el lama bactani. Mira, la complacencia de Dios abre los cielos, iglesia. Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La misericordia no abre los cielos. No, la misericordia no abre los cielos, solamente la complacencia.
Pero cantamos con ese gozo la canción que les dije ahorita. Yo se la voy a cantar. Yo creo que usted la sabe conmigo. Si la sabe conmigo, cántela. Que se abran los cielos. Cántela, cántela, cántela. Yo sé que usted la cantó en su intimidad. Que se llene tu vida. Que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Porque la misericordia no abre los cielos. Pero ya nos acostumbramos que alguien nos cante y tú la cuentas con voz a cuello que la misericordia va a abrirlos. Perdóname, varón de Dios, todo el mundo se equivoca. Es la complacencia lo que abre los cielos, no es la misericordia. Pero como nosotros no nos desarrollamos, no nos metemos en la Biblia, empezamos a cantar disparates y a decir disparates. Señor, por tu misericordia abre los cielos. La misericordia no abre los cielos. Dice la palabra que se abrieron los cielos porque el Señor estaba complacido con el Hijo. Empiece a complacer a Dios y deje de cantar canciones que no van. Métase a la Biblia antes de cantar una canción y créese espiritual cantando una Biblia que no es bíblica. Una canción que no es bíblica, perdóneme. Antes que Jesús hiciera milagros, porque usted cree que Dios está contigo, ¿verdad? Y está complacido porque usted hace milagros. Porque te tiras el rabacándaramacataranaya. Cuando habla Dios tiene que estar complacido conmigo. Pero mira lo que dice esto. Antes que Jesús hiciera milagro, el Padre declaró su complacencia. Diga conmigo, no había hecho nada. No había dicho nada. ¿Tú sabes lo que dijo solamente? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque Dios simplemente quiere complacencia, te suelta la complacencia cuando tú reconoces quién es Él en tu vida. Cuando tú lo pones primero a Él. Él no había hecho milagro, Él no había abierto iglesia, Él no tenía nada, hermano. Él solamente había hecho lo que el Padre dijo que hiciera. ¿Tú sabes lo que el Padre dijo que hiciera? Espera, no es tu tiempo. Pero nosotros no entendemos que el silencio de Dios o espera que es tu tiempo es un mandato de Dios que tenemos que obedecer. Espérate a los 30 para hacer lo que Dios te dijo. O si te dijo a los 23, hazlo. Porque ahí es que el Padre está complacido. Escucha, iglesia. Donde hay complacencia hay respaldo, hay dirección, hay autoridad y hay poder sobrenatural. Todos queremos cielos abiertos, pero pocos deseamos una vida que agrade a Dios. La complacencia de Dios se cultiva diariamente, no es de un día para otro. No es en ese cuarto oscuro que te metiste un día y faltaste 3 semanas y no hiciste nada. No, la misericordia de Dios se cultiva diariamente. Romanos 12:1 dice: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. La complacencia de Dios no es un evento solamente que haces, sino que es un estilo de vida diario, una comunicación diaria, un sí Señor a lo que me necesites diario. Es la plataforma correcta para tú decirle a Dios todo el tiempo: yo estoy disponible. Diario. Se cultiva en la oración, en la pureza, en la integridad, en el perdón, en la fidelidad. Y podrás decirme: pastor, pero eso es muy difícil lo que usted me ha dicho. Eso es casi imposible de completarlo. Es complicado y no puedo ser perfecto. Pero la complacencia no exige perfección absoluta, sino un corazón rendido y una rendición constante hacia Dios. No ponga de excusa que usted no es perfecto, iglesia. Que Dios no está complacido con usted porque usted no es perfecto. La complacencia no exige eso, sino un corazón rendido después del error que usted tomó. Porque hay personas que hacen un error y se desligan. ¿Para qué? Si siempre voy a cometer errores, entonces ¿para qué voy a...? Esa es tu mente, cambia tu mente. Enciérrate conmigo en la oficina por 10 minutos. Pero antes de eso, deje que Víctor me dé todas sus enseñanzas de voceo, para yo poder primero domar la carne y luego hablarles en el espíritu. ¿Es posible que me dé las enseñanzas, Víctor? Es para hoy. Hoy estamos tarde. Amén.
Pero la complacencia no es así de perfección absoluta, sino un corazón rendido y una dirección constante hacia Dios. El mayor anhelo del creyente de este tiempo debe ser esta, iglesia. Más ninguno. Diga conmigo, más ninguno. No puede ser otro, debe ser este. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. ¿Tú sabes cuál es el problema que nosotros tenemos? Que siempre queremos estar en lo mucho que para Dios es poco. Ahí Él no dijo qué persona era. Ahí no dijo si era Bill Gates o si era el Chavo del 8. Ahí le habló a toda la humanidad. Ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Lo mucho que tú alcances en esta tierra es poco para Él. El problema es que nosotros tambaleamos porque vemos lo mucho, cuando en el cielo lo ven como poco. ¿Sabes por qué? Porque nunca has visualizado lo mucho del cielo. Lo has escuchado, pero no lo has entendido. Cuando cierres los ojos en tu casa, empieza a imaginarte el cielo. ¿Tú sabes por qué tú muchas veces te doblegas? Por lo que sientes en esta tierra. ¿Y sabes qué? Allá arriba no vas a sentir nada. No hay dolor, no hay duda. Allá arriba no hay ese sentir de vacío. Allá arriba no van a sentir de tengo que esforzarme poco. Estamos viviendo en lo poco y seguiremos viviendo en lo poco comparado a lo mucho del cielo. El verdadero éxito no es la fama de su misericordia, no es la riqueza de su misericordia, ni el reconocimiento de su misericordia. El verdadero éxito es escuchar al final: bien, checkmar, buen siervo y fiel. Porque podemos ser unos excelentes siervos, pero no fieles. Porque la fidelidad determina longevidad. El ser buen siervo puede determinar un corto tiempo. Él le dice: buen siervo y fiel. Lo único que realmente importará, iglesia, de nuestra vida será el que agrademos a Dios. No importa todos los sacrificios que hagamos, no importa todo lo que alcancemos en esta tierra. Solo lo que importará es si agradamos al Señor. La misericordia es gloriosa y la necesitamos. Nos perdona, nos restaura y nos sostiene. Pero Dios no quiere que vivamos únicamente dependiendo del perdón de Él. Quiere que vivamos de tal manera que Él pueda decir: en ti tengo complacencia. La misericordia dice: no morirás. Pero la complacencia dice: tu vida me produce gozo. La misericordia te dará otra oportunidad. La complacencia abre los cielos sobre tu vida. Hoy el Señor hace una pregunta: ¿necesitas misericordia? Hoy Él nos pregunta: ¿deseas agradarme? No es que tengas que agradarlo, es el deseo de agradarlo. Hoy podrás decirle al Señor: tengo misericordia, pero quiero tu complacencia. Póngase de pie, iglesia, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Jesús. Te damos gloria y honra, porque has sido bueno, Señor, y has abierto nuestros ojos, que no podemos, Señor, amarrarnos simplemente a tu misericordia, sino que tenemos que vivir una vida sujeta a complacerte. Ayúdanos a cansarnos, Señor, de esa vida de misericordia constante, y ponnos un espíritu de complacencia, Señor. Así como Jesús, queremos escuchar esa voz entre la muchedumbre.
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Queremos complacerte en todo y por todo. Queremos ser uno contigo, Padre. Queremos ser como Jesús, que no necesitó la misericordia para cumplir con su misión aquí en la tierra. Siempre te pudo complacer. Y nosotros podemos tener esa característica porque tenemos al Espíritu Santo y te tenemos a ti adentro. Imperfectos, pero capaces de complacerte. Te doy gracias, Jesús. Y te pido, Señor, que todas las personas que pudieron escuchar en las redes puedan ser bendecidas, Señor, direccionadas y sacadas de ese pozo de cautividad que nosotros mismos creamos, llamado misericordia. Salgan de ese pozo en el nombre de Jesús y empieza a caminar en tu llamado. Empieza a caminar en lo que Dios dijo. Empieza a complacerlo. Nos despedimos de este lugar, Padre, pero nunca de tu presencia. Llévanos con bien. Háblanos, Señor, y ayúdanos a hacer lo que tú fuiste aquí en la tierra, Jesús. Tú dijiste: el que me ve a mí, ve al Padre. Ayúdanos, Señor, a que cuando nos miren, vean al Padre a través de nosotros. Llévanos con bien, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia que lo cree conmigo dice: abraza, iglesia, que no ha abrazado. Recuerde, la misericordia es buena, pero camine complaciéndolo.